tiempo de avance, en un tiempo de conquista, un tiempo de expansión. Yo había puesto en mi hoja tiempo de conquista, tiempo de avance, pero el Espíritu Santo en esta mañana bien temprano venía una palabra a mi espíritu y era expansión. Diga conmigo expansión. Es un tiempo de expansión, es un tiempo de crecimiento, un tiempo de avance. No hace falta que yo se lo diga mucho, usted ya lo sabe, lo hemos venido predicando, creyendo y viendo, ¿no es cierto? Cómo el Señor nos está expandiendo. Y esta tercera reunión habla de expansión. Hoy no es un día cualquiera. Hoy a través de nuestros padres se ha parido, podríamos decir, se ha abierto la brecha a una tercera reunión que estamos creyendo, porque el Señor la va a llenar, su presencia va a explotar y su presencia llenará la casa de su gloria. Milagros, poder sobrenaturales vendrán del cielo. Por eso hemos abierto, hay una puerta que se ha abierto conforme a la palabra profética. Cosas poderosas están pasando y van a pasar cada domingo a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Tiempo de expansión. Pero hay algo que el Espíritu Santo en esta semana me amonestaba. Cuando hablamos de conquista, hablamos de expansión, hablamos de avance, hablamos de triunfo, de victoria. Estamos hablando también de que hay alguien que está siendo derrotado, hay alguien que está retrocediendo, hay algo que se está achicando. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Cuando hablamos de que hay alguien que está avanzando, estamos hablando de que hay alguien que está retrocediendo. Cuando estamos hablando de que hoy es día de expansión, estamos hablando que el reino de las tinieblas se está achicando. Yo no sé si usted le da gloria al Señor en esta noche. Tiempo de conquista y tiempo de derrota para el reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Me gozaba en ver el fin de semana de Pascua 350 almas para Cristo. La semana anterior también, y vemos cada semana, no solo los domingos porque se ganan en las reuniones de jóvenes, en los pueblos reciben a Cristo. Hemos empezado a ver la salvación en los niños también, cómo los niños hoy están recibiendo salvación, cómo ellos reciben a Jesús, se les da el plan de salvación porque también son almas y también muchos de ellos vienen solitos, vienen con un vecino, con un pariente, con un amigo, vienen porque quieren venir, a lo mejor sus papás y su mamá no vienen, pero ellos están viniendo. Entonces son almas que están siendo selladas por el fuego y la presencia de Dios. Estamos viendo salvación, estamos viendo su poder, estamos siendo ese reino que se expande. Pero hay intereses de las tinieblas que son profundamente tocados porque decimos tiempo de conquista. 350 almas para Cristo significa 350 almas menos en el reino de las tinieblas, 350 almas menos que el diablo puede dominar, que el diablo puede tocar, que el diablo puede destruir. Son 350, poniéndole un número como ese fin de semana, menos en el reino de las tinieblas. El reino de Dios conquistó, el reino de las tinieblas fue derrotado. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuántos pueden verlo y darle gloria al Señor? Entonces, cuando usted gana un alma, es un alma menos para el reino de las tinieblas. Cuando usted conquista una familia, visita, consolida y hace todo lo que la visión nos impulsa, nos apasiona a hacer, eso quiere decir que el reino de las tinieblas cada vez va menguando. Y ese fue y es el propósito de Dios desde el principio. Ese es y fue y es hoy en día el propósito de Dios desde el principio. Usted ve un libro como hablamos esta mañana de Josué, un libro netamente de conquista, donde lo ve a Josué siendo inspirado por Dios y por el Espíritu Santo a conquistar la tierra, y primera tierra, segunda tierra, Jericó, Jai, y así va conquistando territorio, pero así va disminuyendo el poder del diablo y del enemigo, y le presentan batalla, le presentan oposición. Lo ve al rey David, cómo vence a Goliat. El Señor le entrega el reino y comienza a conquistar ciudades, pueblos, territorios, el norte, el sur, el este, su territorio y su dominio comienza a extenderse, pero el reino de las tinieblas comienza a debilitarse
debilitarse en ese territorio. Los madianitas, hablemosles, hay tantos allí, los filisteos comienzan a retroceder, comienzan a menguar, tienen que huir, tienen que dejar, le tienen que dejar el oro, le tienen que dejar la tierra, le tienen que dejar el ganado, le tienen que dejar la gente, le tienen que dejar las cosas, porque el reino de Dios iba avanzando. Ahora, yo le estoy hablando que estamos en un tiempo de conquista, pero también es un tiempo de derrota del reino de las tinieblas. Se lo vuelvo a decir, ¿sabe por qué? Porque así como es mucha la conquista que estamos teniendo, muchos son nuestros enemigos. Usted lo tiene que saber. Como es mucha la conquista, muchos son nuestros enemigos. Pero usted no tiene que tener temor, porque el salmista dice en el Salmo 3, si me lo pueden poner allí, lo podemos leer juntos. Voy a necesitar que me ayuden con multimedia. Salmo 3, si me lo puede leer, por favor, léalo conmigo. Dice: oh Jehová, vamos, Salmo 3, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Vamos, 2, 3, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3, mas tú Jehová, diga conmigo, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de ti, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 4, vamos rápido. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Vamos, 5. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. ¿Cuántos dicen conmigo? La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aunque se hayan multiplicado nuestros enemigos, Jehová se ha levantado y Él nos ha dado ya una gran victoria. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Todopoderoso? Aleluya. Mucha es la conquista, muchos son los enemigos, pero más grande es la victoria que Jehová nos ha dado. Entonces, cuando usted ve a lo largo de la escritura cómo Josué conquista, David conquista, llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va conmigo a Juan capítulo 10, gloria a Dios, Juan capítulo 10, verso 31, dice la palabra: entonces los judíos, diga conmigo, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Wow. Dice el verso 39, para no leer todo. Procuraron otra vez prenderles, pero él se le escapó de sus manos. ¿Cuántos están aquí? Verso 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando con Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Verso 42, y muchos creyeron en él allí. Había un avance, el ministerio del Señor se había activado. Estaba explotando, se estaba expandiendo. ¿Cuántos están aquí? Se estaba expandiendo, estaba conquistando, estaba creciendo su fama, su ministerio. El avance del reino con sanidades, con milagros, con salvación era exponencial. No solamente uno, eran miles y miles, se convertían en otros miles. El avance del reino de Dios era poderoso, pero había oposición, especialmente de los primeros que empezó a ponerse eran los religiosos judíos. La religiosidad, el judío en la Biblia, por lo menos en este caso, en este pasaje, representa el espíritu de religiosidad. Y no lo va a ver solamente aquí, lo va a ver en cantidad de pasajes, como los fariseos, los saduceos, que eran judíos, eran los que gobernaban,
parte de los judíos allí se le presentaban al Señor y le metían oposición para que el reino de Dios no avanzara, para que Él no fuera el protagonista verdaderamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de conquista, hablamos de que hay primeramente intereses de las tinieblas que están siendo tocados en este tiempo. Y usted lo tiene que saber como parte de una iglesia apostólica y profética, que estamos tocando intereses bien profundos de las tinieblas y a ella no le gusta. Jesús se le metía con la gente que iba a su sinagoga y le metía y confrontaba. Si hay algo que el Señor hacía era confrontar todo el tiempo la religiosidad. Sanaba a un hombre de la mano seca en un día de reposo. Los judíos, ay, ¿y por qué tus discípulos no comen y no se lavan las manos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué hacen lo otro? Un montón de cosas hacía el Señor y confrontaba el espíritu principal que venía a querer detener la conquista que el Señor estaba trayendo. Era el espíritu de religiosidad. Diga conmigo, espíritu de religiosidad. El avance era poderoso lo que el Señor estaba haciendo. ¿Sabe una cosa? El espíritu de religiosidad quiere detener lo que el río de Dios está conquistando. Usted lo tiene que saber. Una de las cosas que siempre se levantó, le pasó a Jesús. Usted lo va a ver ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo el espíritu de religiosidad se levanta para que el reino de Dios no avance y conquiste. ¿Sabe por qué? Porque comenzó el Señor a ser el centro de la atención. Gloria sea al Señor. Comenzó a ser Él el centro de la atención. Ya no los saduceos, ya no los fariseos, ya no los que andaban con sus túnicas largas. Imagínense, ya hemos aprendido que la cultura judía los honraban a ellos. Pero de pronto se le empezaron a abrir los ojos, que estos solamente iban a la iglesia y no había frutos verdaderos, que una cosa era lo que hablaban y otra cosa era lo que vivían. Pero el mensaje poderoso del reino que Jesucristo traía era diferente al mensaje que ellos estaban escuchando, y dijeron: Señor, yo no quiero vivir en la muerte, yo quiero lo que este hombre que era Jesucristo está hablando, yo quiero las manifestaciones de ese reino de avance, de conquista, no quiero la religiosidad. Entonces se ponían locos los religiosos y se levantaban, y dice aquí en este pasaje que leímos, agarraron piedra para apedrearle, y cuando lo quisieron agarrar se les cabía entre las manos, se le iba entre las manos y no lo podían agarrar, porque el Espíritu Santo lo guardaba. Él mandaba a sus ángeles y lo guardaba. En este tiempo de conquista, sabe que el espíritu de religiosidad, ¿sabe qué quiere hacer? Detenernos. Y muchas veces te quiere contaminar diciéndote: pero es mucha actividad, es muchas cosas. Porque como el religioso está cómodo, el religioso no hace nada, ¿sabes? Le molesta que nos multipliquemos. No hablo de gente, hablo de espíritus. Le molesta que nos multipliquemos. Le molesta que tengamos una visión. Le molesta que tengamos el lunes célula, el martes célula, que el miércoles ministremos liberación, bendición y sanidad a todas las personas. Le molesta que como hijos honremos a nuestros padres. Wow. ¿Sabe que al espíritu de religiosidad, sabe cómo le molesta cuando decimos: porque mi padre, el apóstol Roberto, mi madre, la profeta Fabiana, ellos como padres apostólicos sobre mi vida, y desde este lugar como hijos le honramos, y todo lo que vamos a hacer en estos días, en este mes, para poder honrarle? ¿Sabe cómo le molesta? Se le transforma la cara al religioso, porque no quiere vernos bendecidos. No quiere ver una iglesia que esté empoderada del espíritu religioso, porque le quita el protagonismo. Porque ahora ya la atención no está. ¿Sabe que la Biblia dice que hay muchos que predican el evangelio y lo predican por contienda? Empezamos a ir a un pueblo, no le voy a decir qué pueblo. La iglesia nunca estaba abierta. Pero salimos con Jesús Movimiento en el pueblo, y ahora la única iglesia que había tiene todos los días la puerta abierta. Gloria a Dios, porque para eso estamos, para activar a esa gente. No estamos para hacer competencia, pero yo sé, eso pegó fuerte. Lo siento.
No es que somos una competencia, sino que al religioso no le gusta que nos multipliquemos. ¿Y sabe qué? No vamos a frenar por el espíritu de religiosidad. Aunque Jesús lo tenía, lo querían frenar, lo querían parar. Él se les cabía en las manos y dice que se cruzó al otro lado del Jordán. Y ahí hubo multiplicación. Dice que muchos creyeron al Señor por la palabra de Él en ese lugar. No lo podían frenar. El reino de Dios va avanzando en una iglesia genuina. Yo quiero decirte, usted tiene que entender, no es que usted y yo seamos mejor que los otros, eso nuestro Padre nos ha enseñado. Pero tenemos una visión clara. Vamos a ir, somos imparables, nada nos detiene. Vamos a ir por todo lo que Dios tiene con nuestra vida. Y vamos a ayudar, como siempre se ha hecho de esta casa. Usted lo ha visto, nuestros padres, cómo honra, cómo se le da la oportunidad a cada ministerio. Lo vamos a hacer, no es que somos mejores, pero tenemos una visión clara. Vamos a ayudar a esas iglesias, pero también vamos a ir por cada uno que no tenga a Cristo en su corazón. Los vamos a arrebatar y vamos a predicar el evangelio en cada rincón de esta bendita ciudad y de esta provincia y donde el Señor nos lleve. La religiosidad, que el Señor se encargue. Un espíritu, hermano, la religiosidad que mete semillas. Muchas veces son pensamientos que no ve la visión, que no reconoces a tu Padre espiritual y muchas cosas que son comunes del espíritu de religiosidad con el fin de poder apartarte y quitarte de los planes y los propósitos de Dios. Usted en esta noche tendrá que renunciar si ha habido algo de eso. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Gloria sea al Señor. Hechos 20 dice, vaya conmigo el verso 17. Aquí está el apóstol Pablo. Mire ahora, vimos, le comenté un poco del Antiguo Testamento, vimos a Jesús en su ministerio de avance y de conquista, de expansión. Veamos a la iglesia primitiva, veamos a la iglesia apostólica. Y dice la palabra, verso 17 del capítulo 20. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia el apóstol. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor ¿con qué? ¿Con qué? Muy bien. Y con muchas lágrimas y prueba que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? O sea, lo mismo que el Señor estaba viviendo, lo mismo vivían los apóstoles. Usted lo ve hasta a lo largo de todo el libro de los Hechos, cómo se le oponían los religiosos, los metían presos, los querían matar. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, cómo me acechaban los religiosos, cómo me acechaba el espíritu de religiosidad. Verso 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, diga públicamente, y por las casas, diga por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, aquí hay varias palabras que me llaman mucho la atención. Primero, que el ministerio genuino del apóstol Pablo tenía humildad, que fue... Yo quiero recordárselo porque me trae a memoria. No lo dije esta mañana, pero lo recuerdo ahora. Cuando el apóstol Ronnie dijo algo sobre nuestros padres, él le dijo, usted es humilde. Y siempre, cada vez que viene un profeta, un apóstol, siempre resalta eso de nuestros padres. La humildad, la sencillez que hay en su corazón. Porque un ministerio verdaderamente apostólico y profético tiene una característica y es ser humilde. Diga conmigo, ser humilde. Entonces usted y yo como hijos de esta casa es lo que tenemos que tener como una característica. Pero hay algo que me gusta, que dice que también el espíritu de religiosidad quería oponer. Usted sabe cómo avanzaba la iglesia primitiva. En uno se convertían 3,000, en otros 5,000. Y los saduceos se le estaba yendo la gente, a los fariseos se le estaba yendo el protagonismo. Ahora el único que tenía el protagonismo era el Señor Jesucristo, que ya no estaba en carne, pero que estaba vivo y poderoso en cada uno de ellos. Su resultado era que el nombre del Señor era glorificado.
Ellos lo habían matado y decían, ya terminamos el asunto, no el problema, que se les había multiplicado el problema. Ya no era Jesús solamente, ahora se le estaba multiplicando. Y usted lee la escritura y le aparecían profetas de cualquier lado. Había profetas por allá que ni siquiera los nombra. Es que se había expandido el reino. La multiplicación había venido, era exponencial. Pero los judíos, los religiosos, estaban enojados. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice la palabra que Pablo también sufría esas acechanzas. Pero dice, ustedes saben, y aquí está lo que me gusta. Dice, ustedes saben cómo yo les he predicado y les he enseñado en público y en las casas. Diga conmigo, en público y en las casas. Vamos, dígalo de nuevo para que entiendan. En público y en las casas. Una vez más, en público y en las casas. ¿Cómo predicaba la iglesia primitiva? Diga conmigo, en público y en las casas. ¿Cómo estamos extendiendo el reino? Diga conmigo, en público y por las casas. En público y por las casas. Es el diseño de Dios que tú te metas a una célula. Es el diseño de Dios de Unamid para que explote los barrios, para que explote la ciudad, para que el poder de Dios sea manifiesto. Es en público y es en las casas. Es tocando puertas, es pisando las casas, es bendiciendo la familia, es tocando las paredes de los hogares y declarando que la salvación ha llegado a ese hogar. Aunque el diablo no le guste, aunque él le moleste, es en público y es en la casa. Y usted lo ve como una señal en esta casa. Es en público y es en las casas. Así avanzamos. No es nada nuevo. No es una idea de Marte. No es una idea del apóstol tal. Es de la Biblia. Es del Espíritu Santo. Usted quiere que nos sigamos expandiendo, no hay otra clave. Es predicando. En público y en las casas. Se me cruza, le predico. Pero es un perro, no importa, se convierta. Alguien me dijo, no me acuerdo esta semana. Ya sé quién me dijo. Me dice, le pasó un par de situaciones. Y me dijo, no me importa, no me voy a frenar. Hasta las piedras le voy a predicar. Gloria a Dios. La Biblia dice que las piedras predicarán, pero nosotros le vamos a predicar las piedras. En público y en las casas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele un aplauso al Señor. Hermano, no es que seamos muy picantes. Simplemente y sencillamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que la iglesia hacía. Predicaba, avanzaba, conquistaba, el respaldo de Dios estaba, el poder de Dios se desataba. Vaya conmigo un poquito más adelante de ese mismo capítulo 20 de Hechos. Quiero que usted me preste atención. Verso 28 dice, por tanto mirad, está hablando el apóstol Pablo aún. Dice el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, él está diciendo, es como si yo le dijera hoy, miren por ustedes. Y dice la palabra, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cada persona que viene a este lugar, yo sé que hay un esfuerzo, un sacrificio, alguien que le predicó. Pero ¿cuál es la raíz? Que el Señor ya la ganó en la cruz del Calvario por su propia sangre. Él es el que gana a la gente. Él es el que añade la gente. Yo simplemente soy un instrumento de Dios que recoge la cosecha. Por lo tanto, mirad por ustedes mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, présteme atención en este versículo. Después de mi partida, dice el apóstol, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los nuevitos. ¿Qué dice? A los discípulos, diga conmigo los discípulos. Verso 31, por tanto, velad, diga conmigo, velad, acordándoos
dice que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire, estos 3, 4 versículos son poderosos. No solo que el espíritu de religiosidad estaba queriendo frenar el avance, porque usted tiene que entender, como somos una iglesia apostólica y profética, ¿cuántos dicen amén? Que funcionen los 5 ministerios como lo hacía la iglesia primitiva, como está en la Biblia, como es bíblico, como está en la Escritura, ese es el diseño. Estamos conquistando, estamos avanzando y vamos por más. Pero ¿sabe una cosa? Había ese espíritu de religiosidad que se oponía. Otro de los que estaba haciendo resistencia era el espíritu de engaño. Diga conmigo, espíritu de engaño. Son 2 que iban al frente. Entonces, cuando Jesús predicaba, ya había armado una estrategia, aleluya, de las tinieblas, que quería quitarle la semilla. Pero no solo a los nuevos, como hemos aprendido que los 7 espíritus peores, uno de ellos es el engaño, que viene a atormentar, a ponerle dudas, sembrar dudas, robar la semilla, sino que dice que iban de ese mismo pueblo, iban a salir lobos rapaces. ¿Sabe qué representa el lobo? Es el espíritu de engaño. No lo mire como persona, mírelo espiritualmente. Lo que se iba a despertar no era un lobo como un animal, era el espíritu de engaño para arrebatar las vidas, para arrebatar, dice, a los discípulos los querían arrastrar. Y le estaba advirtiendo, porque hay algo que se levanta en contra de una iglesia profética, apostólica, una iglesia de ministerio quíntuple que avanza, y es el espíritu de religiosidad, pero también el espíritu de engaño. Cuando Jesús, usted va a encontrar en todas las cartas de Pablo, en el apóstol Santiago, en Juan, en Pedro y aún en el mismo Apocalipsis, Jesús mismo diciendo, tengan cuidado porque va a haber lobos vestidos de ovejas. Esos son personas que están influenciadas por el espíritu de engaño. Usted tiene que abrir su corazón al Señor en esta noche y ver si no ha habido ese espíritu de engaño o quizás pensamientos. ¿Cuál es el propósito? Mire, yo le voy a leer según el diccionario qué significa engaño. Engañar es enredar a alguien o burlarse de él. Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de verdad. Y aquí me recuerdo, se lo comento brevemente, pero en la iglesia apostólica ese espíritu de engaño estaba activado porque era la forma de que ese avance, la gente, la que se podía tratar de que ese espíritu engañara a la gente, entonces ya iba restando. ¿Me va siguiendo? Se ganaba un grupo de gente en una ciudad, en un pueblo, era impactada. Entonces venía la consolidación, un equipo de apostólico, de profetas, de maestros, de pastores, llegaba al lugar, trabajaban en el lugar, los afirmaban, pero también cuando ellos se iban, quedaban establecidos y ahí nomás se activaba el engaño para robarle las vidas, les sembraba duda, aleluya, preste atención, les sembraba duda, les sembraba incredulidad, les sembraba temor, le venía y le decía, pero ahí te roban, son cosas que suceden. Usted tiene que chequear su corazón porque el propósito del diablo es que te robe la semilla que un día fue plantada en tu corazón para que vuelvas a lo de antes. Y si eres un discípulo, la Biblia dice, los que estén firmes, mire que no caigan. Si usted está firme en el Señor, vele, porque la Biblia dice, velad, velen. ¿Dice eso el apóstol o no? Yo se lo hice repetir. Velen, porque esa es la clave. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Por tanto, estad sobrios y velar. Entonces hay algo que usted y yo tenemos que hacer y tenemos que entender. Estamos avanzando y conquistando, pero tenemos que tener en claro que la religiosidad va a querer venir a sembrar semillas en tu vida. Entonces, como no es una iglesia religiosa de avance, de conquista, te rompe estructuras, porque eso es lo que hace el ministerio profético y apostólico. Te ensancha, te desafía. Uno que muchas veces está influenciado por la religiosidad del sistema, por el país en el que vivimos. La religiosidad es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pone resistencia y muchas veces siembra semillas que no te quieres alinear, que te parece mucho el esfuerzo, que te parece mucho lo que está pasando, que otra reunión más. Todo eso es religiosidad. Son semillas
que en esta noche usted la va a tener que arrancar. Porque la Biblia dice que Él nos ha dado autoridad para derribar, para destruir, para arrancar, para romper, pero también para edificar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que sacar esa semilla de religiosidad, de engaño en las vidas. ¿Usted está aquí? Gloria a Dios. Entonces, cuando usted ve que el apóstol Pablo está diciendo, cuídense de los lobos rapaces, son espíritus de engaño que quieren arrebatar las vidas y robar y frenar el crecimiento. Estamos diciendo que estamos avanzando y estamos conquistando. ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra muchas cosas, pero algo fuerte que hay, que le pasó a Jesús, le pasó a la iglesia primitiva y nos pasará o nos estará pasando, es persecución. Usted va a escuchar un montón de cosas, pero usted vea los frutos. Usted vea los frutos, permanezca, métase en la visión y no sea un espectador, sea un protagonista de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que la gente decía barbaridades de los apóstoles, de los profetas? Decía barbaridades de los discípulos. A fin, le pagaban a gente para que dijeran mentiras. Muchas veces le pagaban, y cuando Jesús fue encarcelado, decía, le pagaban a la gente, dígale que él blasfema, dígale que dice estas cosas y que no guarda el sábado. La gente armaba porque era la estrategia de las tinieblas para frenar lo que el Señor estaba haciendo. Usted me está entendiendo en esta noche aquí. Entonces es la estrategia del diablo. Pero sabe una cosa, a mí me goza esto, que aunque los querían frenar, que aunque los querían atrapar, no los podían detener. Se les cabían entre las manos, se bajaban, el Señor armaba una estrategia. Los que no podían parar el avance del reino, encarcelaban a uno y se convertían todos los soldados. De gloria sea el Señor. Metían al apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! No lo podían frenar, no lo podían parar, se había desatado y no lo podía, y eso es lo que nos está pasando. Pero usted tiene que entender que no estamos jugando, estamos peleando contra el reino de las tinieblas, le estamos arrebatando los intereses al diablo. No nos da lástima, sino que podemos tener en claro que un alma más para el reino, una persona más que viene a este lugar, que muchas veces nos demanda salir a buscarla, dejar cosas, pagar quizá el combustible, ir a buscarlo, perder tiempo, aunque no es perder tiempo, pero es un alma más para el reino de los cielos. Es una generación, porque la Biblia dice y nos han enseñado que con cada vida Dios puede hacer una nación grande. No sabemos a quién estamos ganando. La meta es clara. Tenemos por delante la conquista. Aleluya. Entonces se había activado sobre la iglesia esa contra del parte del reino de las tinieblas. Siempre pasa. Para una iglesia que avanza y que conquista, será la religiosidad, será el engaño y otra cosa que dice aquí, la murmuración. Verso 30 del capítulo 20 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe que la murmuración es algo también? Al diablo le molesta que hablemos lo mismo, que pensemos lo mismo, que digamos lo mismo, que hagamos lo mismo. El diablo le molesta. Le molesta porque no nos puede dividir, porque sabe que una iglesia que se une, que trabaja en unidad, en acuerdo, es una iglesia que por sí sola la bendición de Dios está y avanza. Entonces le molesta. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos 4. Poquito le comparto. Gloria a Dios. Me gusta este pasaje. Le cuento brevemente qué es lo que está sucediendo aquí. Pedro y Juan estaban investidos de poder, llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que a la hora novena suben al templo La Hermosa. Y había ahí un cojo que todos los días, diga conmigo, todos los días, pedía limosna ahí. Y pasaban los que entraban a la iglesia y le pedían limosna y le pedían limosna. Y ya era parte del paisaje. Ya era una costumbre verlo a este hombre allí. Pero un día, alguien lleno del poder del Espíritu Santo se paró y le dijo en ese momento, míranos. Eso le dijo
Pedro, míranos. Y dice que el cojo le miró como diciendo, acá me va a dar algo. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice, le extendió la mano derecha y le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que se puso en pie y sus piernas se afirmaron. ¿Y qué es lo que hizo el cojo? El paralítico de nacimiento de más de 40 años, dice la palabra que él entró alabando, adorando y exaltando al Señor. Avance. Bueno, dele un aplauso al Señor. Alabe al Señor. Mire. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención que este hombre, pobre hombre, estaba ahí hacía no sé cuántos años, por lo menos dice la Biblia, tenía más de 40 años. Y era parte del escenario allí. Y nadie había hecho nada por él, más que darle monedas. Pero vino alguien lleno del poder del Espíritu Santo y lo sacó de esa condición. Y ahora el cojo ya no era cojo. Ahora era uno más que alababa y exaltaba al Señor. Pero ¿qué es lo que pasó? Automáticamente dice que todo el pueblo se fue al pórtico de Salomón a ver el milagro extraordinario que había pasado. Expansión, salvación, multiplicación. ¿Y qué pasó con los religiosos? Se le hinchó la vena, hermano. ¿Sabe por qué? Ellos tenían la oportunidad de poder haber hecho algo por la ciudad. Ellos tenían la oportunidad de haber hecho algo diferente. Tenían el mismo Dios supuestamente. Tenían la misma palabra. Pero estaban tan acostumbrados a hacer lo mismo. A estar quietos. A ser parte del panorama y no hacer nada. Pero vino alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Que sacó de esa condición a la sociedad. Que sacó de esa condición al que estaba muerto. El que estaba afligido. El que estaba en la droga. Que se esforzó. Que fue a Dunami. Hubo alguien diferente. Que no hizo lo que siempre hace, lo mismo, de estar acostumbrado y ser parte del problema. Él fue una solución, y eso es lo que tenemos que ser como iglesia apostólica y profética, que funcionen los 5 ministerios, parte de la solución, no es parte del paisaje. Es una persona que necesitaba a Dios, y por esa persona vino un avivamiento. El religioso le molestó. ¿Por qué? Por el celo. Le molestó porque estaba avanzando la iglesia. Porque ahora me encanta ver cómo dice la escritura. Y lo vamos a leer en el capítulo 4. Ya no eran los protagonistas. Había alguien que había hecho algo diferente. La religiosidad otra vez se levantó. Vaya conmigo, Hechos 4. Dice que los agarraron a Pedro y a Juan. Agarraron a Pedro y a Juan. Gloria a Dios. Y dice el versículo 13, lo habían agarrado, verso 5 dice del capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Miren, ya había alboroto. ¿Qué más? El sumo sacerdote, Anás, Caifás y Juan Alejandro. Wow. Y todo lo que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, comenzaron a querer interrogarlos, querían frenar lo que Dios estaba haciendo. Pero dice el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Era tan fuerte la palabra, lleno del Espíritu Santo, que ellos decían que no podían decir nada. Entonces los sacaron de fuera, se reunieron de nuevo, y dice que comenzaron diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Wow. Gloria a Dios. Sin embargo, para que no se divulgue. Mire lo que las tinieblas estaban planeando. Póngame allí, por favor. Dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18. Y dice, y llamándolos,
les imitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir, aleluya, lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No lo podían frenar. La religiosidad lo intimidó. No te dejes intimidar, porque sabes una cosa, lo que quiere el diablo es que no salgamos. Lo que quiere el diablo, la religiosidad y muchas otras cosas, lo que quiere es que no sigamos divulgando el nombre poderoso de Jesucristo. Le molesta. Usted sabe, cuando salimos con Jesús en movimiento, ya te ven la remera, y la misma remera que dice Jesús hace que se manifiesten los demonios. El nombre de Jesús es suficiente para que se manifiesten los endemoniados. Y estamos avanzando. Ahora dice que les amenazaron de muerte. No hablen más en ese nombre. Los soltaron. ¿Qué hicieron? Dice que se reunieron con el grupo. Usted después lo va a seguir leyendo. Y comenzaron a orar, a interceder, a clamar. Y el juicio de Dios cayó sobre esa gente. El juicio de Dios cayó. Mire lo que dice un poquito más adelante. ¿Qué es lo que habían hecho? Gloria a Dios. Verso 30 del capítulo 4 dice: mientras extiendes tu mano, están orando allí los apóstoles por lo que habían vivido. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los quisieron frenar, vino el Espíritu Santo y le dio nueva fuerza, comenzaron a hablar con denuedo. Y termino con esto, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, diga conmigo, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Poder en el original, usted ya lo sabe. Si usted busca el original de esa palabra en ese texto, es dunamis. Por eso dunamis es una estrategia de Dios. ¿Qué dunamis? Es lo que hacemos en las campañas evangelistas. Hay un equipo de gente que no son uno, son muchos, que trabajan en acuerdo, unánimes y juntos para la salvación de las almas. Gloria a Dios. Cuando ellos terminaron de orar, dice la palabra que el templo donde estaban tembló completamente. El lugar donde ellos estaban tembló, fue sacudido, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Nada los podía frenar. Quiero decirte algo. No dejes que el enemigo, como no lo vamos a hacer en la iglesia, tampoco tú lo tienes que hacer y dejar que el enemigo siembre cosas en tu corazón. No lo tienes que dejar. Que el engaño, que la religiosidad venga a tu vida, venga a tu corazón y plante la semilla, porque dará fruto. Porque dará fruto y te apartará el Señor. Es para que tú entiendas y tus ojos sean abiertos en esta noche. Quiero leer el último pasaje, pero usted cierre sus ojos y levante sus manos. Si se puede poner de pie, mejor. Lo que el diablo quería hacer era detener. Lo que el diablo quería hacer a través de diferentes estrategias era distraerlos, era robarle la visión que ellos tenían. Tenían una visión clara. Los apóstoles, los profetas, los ministros tenían una visión clara. El pueblo tenía una visión clara. Y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra.
Esa era la visión que ellos tenían y se estaban esforzando. Y saben una cosa, el diablo los quería detener, los quería frenar, les quería robar la visión. Es lo mismo que el diablo quiere hacer en este tiempo con una iglesia que trabaja, que ministra el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple no es cosa de hombre, no es una revelación de los últimos tiempos. Es algo que la Escritura enseña, es algo que la Escritura nos habla, es algo que la Escritura nos revela. Es la iglesia empoderada que funciona como apóstoles, como profetas, como pastores, como evangelistas, como maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Cierre sus ojos, levante sus manos. Quiero leerle ese pasaje. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo ministre su vida, porque en esta noche vamos a renunciar a toda semilla de religiosidad. Vamos a renunciar a toda semilla de murmuración, de engaño, de mentira. Uno de los nombres de Satanás, el diablo, es engañador, es padre de mentira. Él es mentiroso, él es engañador. Gloria sea tu nombre. Adora al Señor un instante. Bendito sea, Señor. Efesios capítulo 4, mientras buscas al Señor, yo quiero leerte lo que dice la Escritura bajo el contexto de todo lo que estamos hablando en esta noche. Efesios 4, capítulo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Cierra tus ojos y deja que el Señor te ministre con esta palabra. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Preste atención en el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucias las artimañas del error. Cierre sus ojos, levante sus manos. Quiero decirle esto último. Esta iglesia empoderada del libro de los Hechos era una iglesia que funcionaba en el ministerio quíntuple bajo la dirección de apóstoles y profetas, pero también maestros, pastores y evangelistas. Pero dice que lo importante era que cuando estos ministerios fluían, las personas eran edificadas a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, y todo espíritu de engaño, solo por esa iglesia que funcionaba en el ministerio quíntuple, no podía penetrar, no podía avanzar. El engaño, las estratagemas, todo lo que el diablo había armado para frenar, solo podía ser detenido por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una iglesia que funcionaba en el ministerio quíntuple, una iglesia que con poder y autoridad avanzaba, edificaba a los santos y los llevaba a que cumplieran el propósito de Dios en su vida. Iglesia que estás en esta noche aquí, levanta tus manos, porque tú estás en una iglesia que cree, que funciona y que se mueve bajo la unción quíntuple, bajo la unción de los 5 mantos. Hoy será derribado todo engaño una vez más, porque estamos avanzando y la religiosidad no nos detendrá. No importa lo que diga el espíritu religioso, no importa lo que digan los lobos rapaces, no importa lo que quieran hacer, hoy serán derribados los argumentos.
Oh Señor, yo me levanto en esta noche, Señor, como tu siervo enviado por mi Padre, declarando que toda semilla es arrancada en esta noche. Levanta tus manos. Usted va a poner su mano derecha sobre su cabeza y usted va a repetir conmigo: Padre, en esta noche yo creo que estoy en una casa apostólica, profética, que funciona, que se mueve, que cree en los 5 ministerios. Señor, yo declaro que toda semilla y que todo espíritu de religiosidad yo renuncio y es desactivado en mi vida. Yo declaro que toda semilla y que todo espíritu de engaño y murmuración es quitado de mi vida. En el nombre de Jesús, yo tomo las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Quedo descontaminado y declaro que a partir de este día nada me detendrá, sino que seré parte de aquellos, de una iglesia que avanza, que se expande, que conquista. En este tiempo yo declaro que tengo mis ojos abiertos, que tengo la visión clara y que soy un instrumento de Dios que recoge la cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos, declárelo. Vamos, si usted lo cree, aplauda arriba de su cabeza y declárelo. Oh, mientras lo declare, comience a ver cómo avanzamos, cómo crecemos. Ve en el Espíritu cómo se expande el río. Oh, shakaratarandere. Vamos. Oh. Hey. Vamos, que te vea el Señor, pero que también te vea nuestro enemigo, que todavía estás en las filas. Oh. Dale la gloria, dale la honra a aquel que nos ha llamado en esta noche. Señor, te bendecimos en esta noche y declaramos que estamos en el centro de tu voluntad y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y pertenece a esta casa, estamos en tu visión. La visión es clara, Señor. Alcanzar esta ciudad y donde tú nos permitas llegar para Cristo, hacer de cada creyente un discípulo, hacer de cada discípulo un líder, un obrero efectivo en el reino y hacer de cada obrero un ministro competente. La visión es clara, así como la iglesia la tenía, que era hasta que todo sea lleno del evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra visión. La meta es clara y nada ni nadie nos podrá parar, porque somos más que vencedores por medio
medio de aquel que nos llamó, y ese eres tú. Señor, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta noche? ¿Cuántos están felices?